Hola, bienvenidos a esta edición especial de Descubre la U. En la conducción, Jairo Canaval Erazo. Descubre la U es un programa pensado para presentar a la universidad desde la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Hoy vamos a hablar de un tema de trascendental importancia para todo el mundo, el coronavirus, una enfermedad que tiene preocupado a mucha gente en muchos países. Y para hablar de esto justamente hemos invitado al profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, Ernesto Martínez Buitrago. Bienvenido, profesor Ernesto Martínez Buitrago. Muchas gracias por la invitación, Jairo. Bien, el profesor Ernesto Martínez Buitrago es médico y especialista en medicina interna de la Universidad del Valle. También es infectólogo clínico de la Universidad de Cincinnati y especialista en SIDA de la Universidad de Miami. Profesor Ernesto Martínez Buitrago, hay un tema que tiene a todo el mundo como preguntándose. Primero se hablaba del coronavirus y ahora se habla del COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? Es importante hacer esa aclaración. En efecto, coronavirus hace alusión a la familia, es la familia de los coronavirus, así que es un nombre genérico. Y dentro de esa familia hay varias especies, entre las cuales una de ellas es la que finalmente tuvo la designación taxonómica de SARS-CoV-2, que seguramente todos han visto como con alguna inquietud, porque a veces se le llama SARS-CoV-2 y otra vez se le llama COVID-19. Realmente hace alusión a lo mismo, pero para ser precisos, COVID-19 hace alusiones al nombre de la infección, no el virus. COVID-19 es un acrónimo que indica infección por coronavirus 19. Y es una denominación que le dio la Organización Mundial de la Salud y tuvo más acogida entre todo el mundo que la otra definición más difícil de SARS-CoV-2. Sí que el SARS-CoV-2 o COVID-19 es una de las especies de coronavirus. Hay otras especies que han sido de alto impacto en la humanidad. Recordemos bien las epidemias que hubo en el 2002-2003 con el SARS, que afortunadamente no llegó a nuestros hemisferios, y la del SARS, del MERS-CoV, que fue del 2012-2013, que solamente afectó principalmente el área del Mediterráneo, en donde se vinculó a través de murciélagos que inocularon el virus en camellos y de los camellos al Medio Oriente. Así que esos fueron dos grandes epidemias en su momento, pero también es importante que todos sepamos de que los coronavirus viven alrededor nuestro desde hace muchos años. Se estima que desde hace más de 300 millones de años afectando al humano y como infección viral respiratoria se conoce desde hace unos 50, 60 años y es una de las causas frecuentes del resfriado común. 4 tipos de coronavirus que los tenemos conocidos en la clínica que son diferentes al actual. Así que lo que hace diferente este nuevo COVID-19 o SARS-CoV-2 es que es la primera vez que entra en contacto con el humano y como tal lo encuentra susceptible sin ningún tipo de inmunidad. Eso permite que se genere enfermedad y que rápidamente se disemine en una población mundial que no tiene ninguna inmunidad a este virus. Entonces, digamos que su gravedad radica es que es la primera vez que tiene contacto con humanos este SARS-CoV. Sí, sabemos que provienen originalmente también de los murciélagos, como muchos de estos coronavirus. No sabemos exactamente todavía cómo pasó del murciélago al humano, tuvo que haber otro huésped, otro mamífero intermediario, pero no se tiene claridad todavía cuál es. Se habla de unos pangolinos que hay en muchas partes del mundo, también en China, que son como armadillos pequeños que tienen cierta similitud genética al coronavirus de ellos con el coronavirus humano, pero eso todavía no está totalmente claro, pero tuvo que haber un huésped intermediario que finalmente fue el que se lo llevó al humano. Y nos coge desapercibido, nos coge sin inmunidad y se transmite muy fácilmente, que es otra de las características que tiene una mayor transmisibilidad de la mayoría de todos los virus respiratorios. Yo pienso que es el más transmisible de todos y al igual pues ha generado evidencia de enfermedad y muerte en unas poblaciones selectas. Bueno, y si una persona que va a trabajar diariamente y tiene sospechas de que algo no está bien en su cuerpo, que puede tener el COVID-19, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bueno, muy bien. Yo creo que vale la pena comenzar explicando que todavía en Colombia la evidencia que tenemos es de un virus que se ha transmitido
o se ha adquirido en personas que provienen del exterior o una vez que ya regresan a Colombia en su entorno cercano, en los contactos que ha tenido esa persona. Así que hasta el día de hoy, todos los casos que tenemos de coronavirus en Colombia, que son 65 al día de hoy, son de alguna manera asociados con viajes provenientes del exterior. Así que todavía no tenemos documentación de transmisión interna, transmisión autóctona, transmisión social del virus. Tenemos que estar alerta de que eso puede pasar. Y en ese orden de ideas, el que más debe preocuparse de síntomas relacionados con coronavirus es aquel que ha estado en contacto directo o indirecto con viajes con regresar de viajes de países donde hay circulación del virus, típicamente España, Italia, varios países europeos y algunos países asiáticos, y si al regresar a Colombia comienza a presentar malestar general, comienza a presentar cansancio, algo de tos y ocasionalmente, no siempre, dolor de garganta, ese es el momento de pensar que puede tener coronavirus. Pero la instrucción que estamos recomendando a todos es que recordemos de que el coronavirus o el COVID-19, la enfermedad COVID-19 va a conducirse de una manera leve en el 90% de los casos. Ya ni siquiera hablamos del 80%, sino del 90% de los casos van a ser leves sintomáticos y por lo tanto en ese contexto lo que debe hacer esa persona que se cree que tiene COVID-19 es llamar a los teléfonos y a las líneas de contacto que se han circulado de las autoridades de salud, reportarse y seguir las instrucciones de ellos, que probablemente será que le van a hacer una prueba en un momento dado, irán a su casa y le darán instrucciones de quedarse en casa. Vigilar síntomas, alimentarse bien, estar bien hidratado y mantenerse en aislamiento. 14 días en la casa, inclusive con un contacto muy limitado también con sus otros familiares que convivan con él en la casa, porque debe estar en aislamiento en la casa. Pero no necesita ir al hospital, y esa es la claridad que tengo que hacer enfáticamente. No es que con la primera manifestación de tos y me considero de riesgo de COVID, me voy al hospital, me voy a la clínica, me voy a la EPS a que me digan si es COVID-19 o no. Es llamar a las líneas telefónicas que se han distribuido y seguir las instrucciones de y en la medida de lo posible quedarse en la casa. Exactamente, entonces el SARS todavía no está, digamos, circulante por toda la ciudad, pero es muy posible que dentro de poco lo esté. Entonces, en ese caso, para justamente evitar contagiarse, ¿cuáles son como las recomendaciones para las personas que deben circular por la calle, tomar transporte, etcétera? Bueno, se han estado tomando una serie de medidas a nivel gubernamental que están tratando de minimizar esa posibilidad de contagio a través de posibles portadores del COVID-19 y las recomendaciones siguen siendo muy claras. Uno es la detección y el aislamiento de las personas que están sintomáticas con la enfermedad y sus contactos. Eso es la primera norma número uno. Todo aquel que tiene el diagnóstico y todos sus contactos cercanos deben estar en aislamiento. Dos, es limitar en lo posible el tránsito por ninguna parte de la ciudad. O sea, movilizarse dentro de la ciudad o dentro de diferentes puestos de trabajo solamente cuando es estrictamente necesario. Siempre considerar la posibilidad de que se pueda hacer el trabajo que se está desarrollando en casa. O sea, limitar la movilización por la ciudad sigue siendo fundamental. Y lo tercero, que es lo más importante ya a nivel de cuidado personal, es mantener hábitos de higiene de manos muy frecuentes. Agua y jabón comunes, también estos geles de alcohol que se distribuyen comercialmente cada vez que se pueda, cada vez que se quiere. Por eso es que es más fácil andar con el gel de alcohol que estar buscando lavamanos con agua y jabón en cualquier del mío, en cualquier institución pública o edificio o centro comercial. Por lo tanto, la higiene de manos sigue siendo fundamental. Y ahí debemos recordar que el virus se excreta desde la tos del paciente que está enfermo. El estornudo no es muy frecuente. Fíjate que, Jairo, que ni la congestión nasal, ni la congestión de ojo, la congestión conjuntival, ni la moqueadera, ni los estornudos son muy frecuentes en esto, prácticamente ausentes. Eso también le puede permitir a la gente darse cuenta que si lo que tiene es moquitos, y tiene los ojos rojos y tiene estornudos, lo más probable es que no sea COVID-19, lo más probable. Obviamente no se puede ser 100% absoluto, pero igual se va a recomendar que que llame a las líneas que se han designado y que haga aislamiento en casa. Esa persona debe utilizar en casa
mascarillas convencionales, mascarillas quirúrgicas, el paciente sintomático, pero cuando tú circulas por la ciudad o vas a tu sitio de trabajo o a cualquier dependencia, no necesitas andar con mascarilla. Es muy importante seguir haciendo énfasis en eso. Es mucho más útil la higiene de manos, el lavado frecuente de las manos, que andar con mascarilla circulando por todos lados. Esto no tiene sustento, no sirve. Esa mascarilla rápidamente va a estar sucia, rápidamente va a estar llena de contaminada de otras cosas y por lo tanto tenerla por 2, 4, 6 horas termina siendo contraproducente. Pero más aún, recordemos que la forma en que se transmite el virus es cuando alguien tose en microgotas. El virus es pequeño, pero está suspendido en microgotas de la secreción respiratoria y esa gota pesa. Esa gota, lo sabemos muy bien, al metro va a caer al piso. Así que el virus no anda flotando en el aire esperando encontrarse a alguien desapercibido sin máscara para contagiarlo. Eso no pasa. Por lo tanto, eso también hace claridad de por qué estamos hablando de algunas medidas de distanciamiento social, donde la más básica es como tú y yo aquí, que estamos al menos a 1 metro y ojalá fueran 2, donde si a mí me da por toser y yo tengo el COVID, no te estoy afectando a ti, porque el virus va a caer en 1 metro. Por lo tanto, si ustedes entienden ese concepto tan sencillo de que el virus no queda flotando en el aire, van a entender que no tiene ningún sentido andar con una mascarilla que rápidamente se torna sucia por toda la ciudad o por los medios de transporte y así mismo no contribuimos con el desabastecimiento tan grande que ya hay de estos insumos. Claro, doctor. Estamos con el doctor Ernesto Martínez Buitrago, infectólogo, médico interno. Hay una pregunta que le interesa mucho a la gente. ¿Por cuánto tiempo hay que estar aislado? Muy bien. Tú puedes estar aislado por ser contacto o por estar sintomático. Entonces, en ambas circunstancias la recomendación hoy por hoy es 14 días. Sin embargo, el que está hospitalizado, y es muy importante tenerlo en cuenta, hasta hace poco nos estaban diciendo que 7 días era suficiente, pero ahora también la instrucción es que tanto contactos asintomáticos como enfermos leves u hospitalizados, todos tienen que estar en un aislamiento de mínimo 14 días. Mínimo 14 días. Muy bien, doctor. Hay otra de las recomendaciones que usted acaba de hacer y dice que hay que tratar de salir lo menos posible, pero que se contagia pues justamente porque se transmite a través de las manos. Entonces, en los billetes también puede haber este virus. Es una probabilidad muy alta. Sabemos que estos coronavirus fácilmente continúan en las superficies. El que está enfermo tose y pues a menos de que esté siguiendo las instrucciones de la etiqueta de todos, de toser en la parte interna del codo o con pañuelos desechables, pues cuando está estornudando, está tosiendo, se va a contaminar las manos y después esas manos van a tocar manillas, van a tocar puertas, van a tocar puestos de asiento, van a tocar todas las superficies y se sabe hoy por hoy de que ese virus puede permanecer ahí desde horas hasta algunos días. Y por lo tanto, eso nos quiere motivar a que sigamos pensando todo el tiempo en higiene de manos, lavado de manos, alcohol glicerinado permanentemente, porque no sabemos si lo que estamos tocando en este momento por ahí pasó, más aún en un futuro que llegará tristemente, en donde ya haya una población de pacientes con COVID-19 mucho más grande de la que tenemos ahora. No sabemos si esa persona enferma nos dejó el virus ahí. La clave es higiene de manos. Y los billetes, pues, ¿qué es lo que más, qué es lo que utilizamos todos? Si algo que utilizamos todos en Colombia es el dinero en efectivo y por lo tanto ese medio de transacción comercial donde lo compartimos todo el día, en todo momento, pues se vuelve una oportunidad excelente para el virus para contaminarse. Higiene de manos, esa es la clave. Todo lo solucionas y cada vez que estás tocando superficies, entrando en escenarios de riesgo, te lava las manos. Claro, por supuesto. Doctor Ernesto Martínez, hace unos segundos usted hablaba de que hay personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas o que son muy leves. ¿Una persona asintomática también transmite el virus igual que la que tiene síntomas? Es una pregunta muy importante y la respuesta es sí. Pero lo que se ha visto hoy por hoy es que la probabilidad de que esto pase
por un lado es muy baja. Los chinos, con su experiencia tan dramática nos han enseñado mucho, han estimado que este mecanismo de transmisión es muy bajo, es menos del 1%, así que realmente, afortunadamente, es poco probable que los asintomáticos propaguen la epidemia. Pero además de eso, cuando se ha visto que sucede es en personas en donde están hoy asintomáticas y en menos de 24 horas o máximo 48 ya están sintomáticas, así que el periodo en que están asintomáticas es cortico. Claro, doctor Ernesto Martínez, si una persona no presenta síntomas, se queda en la casa, llama por teléfono, lo más probable es que le manden medicamentos, o sin medicamentos puede sobrevivir a este virus. Es una pregunta bien importante porque nos la hacen con frecuencia. ¿Hay tratamiento para el COVID-19, para el coronavirus? No hay ningún medicamento, ningún antiviral todavía aprobado ni disponible comercialmente para tratar este virus. Hay una serie de opciones potenciales de experiencias previas de medicamentos, incluyendo medicamentos para el VIH, cloroquina, que es para la malaria, y otros de mayor tecnología, que se han visto con la experiencia de los SARS previos y también con algunos estudios con el COVID-19 que sirven, pero en experimentos, en estudios in vitro. No hay todavía publicaciones donde nos muestren que si tratamos 50, 100 pacientes les va mejor que a los que no se le tratan. Por lo tanto, medicamentos por hoy no hay. Lo que se debe importar es que si yo voy a estar 2 semanas en la casa confinado voluntariamente o de manera obligatoria, como dependiendo del escenario, pues aquellos medicamentos que necesito para la presión o para la diabetes o para el asma o para cualquier otra condición médica los tenga disponibles, que se apropie bien de sus medicinas usuales. Estamos en Descubre la U con el profesor Ernesto Martínez Buitrago, hablando sobre el coronavirus, un problema que atañe a todos. Se habla de, mucha gente piensa que dentro de poco va a salir una vacuna contra este problema. ¿Es factible que en un mes, 2 meses, 3 meses tengamos ya una vacuna? A ver, vacuna va a haber. No creo que haya duda de eso. Ya hay varios proyectos en curso, hay muchas compañías de biotecnología que están interesadas y hay un candidato de vacuna que en estos días, probablemente mientras hablamos, ya está comenzando estudios en humanos. Es una vacuna que diseñó una empresa de biotecnología china que se llama Moderna y que ya fue avalada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y que se espera que funcione. Todavía no tenemos resultados, pero entre documentar resultados, entre que sea aprobada por las entidades regulatorias pertinentes y después venga la producción en masa que se requiere, pues debemos tener conciencia de que eso no va a suceder antes de probablemente 6 y hasta 9 meses. Así que durante mucho tiempo y probablemente durante el mayor pico de la epidemia, de la pandemia, vamos a depender de nuestros autocuidados y de cumplir con las medidas de prevención que nos están pidiendo. Eso es muy importante. Ya les estoy diciendo que por ahora no hay tratamientos y la vacuna se va a tomar un tiempo largo, que probablemente cuando llegue el pico en la mayoría de los países ya habrá pasado. Doctor Ernesto Martínez, la gente considera que, bueno, y los especialistas, que dentro de poco habrá mucha gente contagiada. Por ahora, solamente aquellos que han llegado de otras partes y contagian. Pero dentro de poco va a haber una gran pandemia en Colombia también. ¿Podemos calcular ya un tiempo para que eso pase? Si yo la supiera, creo que sería el experto más importante del presidente, pero no, nadie lo sabe, realmente nadie sabe. Cada país ha tenido una dinámica del desarrollo de la infección diferente. Lo que se sabe es que países que se demoraron en tener medidas contundentes tuvieron mayor impacto de la epidemia. China lo tuvo inicialmente, pero cuando le tocó asumir las responsabilidades lo hicieron de manera contundente y radical, y por eso es que en cuestión de algunas semanas ya controlaron la epidemia y los chinos ya han anunciado al mundo de que ya tienen controlada la epidemia, y es cierto. Pero países como Italia y más recientemente España, que no actuaron con rapidez, que no actuaron con celeridad en la toma de estas determinaciones, de estas medidas preventivas contundentes, están viendo el impacto de eso, están viendo un crecimiento rápido de la epidemia a costa de un gran número de enfermos y también un gran número de muertos. Colombia ha estado tomando todavía medidas que son de carácter importante
yo diría, apropiadas para el momento que estábamos viendo, como ustedes lo saben, en una situación donde tenemos solamente casos importados o asociados a estos casos importados. Así que existe la posibilidad de que con esas medidas se haya hecho una contención adecuada de ese gran pico, de esa gran llegada de casos masivos en forma rápida y forma acelerada al país. Pero no tenemos la certeza al respecto. Las medidas han sido pertinentes, son necesarios seguirlas. Esto va a generar problemas de movilidad, de circulación, de relaciones sociales para muchos, pero también problemas económicos para mucha parte de la población, pero es necesario. Es importante que las personas sepan que es necesario y probablemente aún medidas inclusive más severas. Pero no sabemos porque hasta ahora estamos haciendo pruebas principalmente a los pacientes que vienen del exterior y que se tornan sintomáticos. Cuando comencemos a hacer pruebas, y eso lo determinó el Instituto Nacional de Salud hoy, de que se comiencen a hacer pruebas a aquellas otras infecciones respiratorias graves, aún no haya vínculo con viajes o contactos directos o indirectos con viajeros de estos países y veamos si aparecen estas infecciones respiratorias graves con COVID, es que vamos a saber si realmente está circulando el virus por fuera de este escenario de viajes y es donde ahí ya tendremos que aceptar de que la propagación del virus va a ser mucho más amplia y la velocidad con que se aceleren estos casos va a depender de la prontitud con que asumamos todos el compromiso de estas medidas. Así que en este momentico existe la posibilidad de un escenario favorable, pero es incierto. Estamos con el infectólogo, el médico interno Ernesto Martínez, hablando justamente sobre el COVID-19. Por redes sociales han circulado mucha información que no siempre es cierta. Entre otras cosas, se aconseja que los deportistas para estos días no entrenen, porque eso baja las defensas y puede llegar más rápidamente la enfermedad. ¿Eso es cierto? No. De hecho, el deporte es un vigorizante inmunológico. Así que todo aquel que tenga la oportunidad de continuar con su disciplina deportiva, hágalo. Sabemos que hay dificultades porque ya no hay acceso a los escenarios deportivos, pero si tiene la posibilidad, continúa haciendo el deporte. Es fundamental que si le va a dar el COVID-19 lo coja en las mejores condiciones clínicas posibles y esto es lo que produce el deporte. Entonces hay que hacer deporte aunque sea en casa. Hay que hacer deporte, todo el mundo. Correcto. Bueno, y si el deporte es algo que ayuda a inmunizar un poco, ¿por qué razón, digamos, los ancianos y los niños, según los comentarios que se hacen, son las personas más débiles ante el COVID-19? Es una pregunta muy interesante porque si hacemos el contraste con lo que fue la pandemia de influenza del 2009, los más afectados en ese entonces fueron los niños, los jóvenes, los niños y los adolescentes. Los mayores de edad, mayores de 60 a 65 años, casi no les dio influenza y no tuvieron severidad. Se presume de que algo debió haber sido la inmunidad residual que tenían estas personas de edad de unas pandemias que hubieron en el año 67 y 57 y 68. Pero en la influenza del 2009 respetó a los mayores de edad. Hoy por hoy es todo lo contrario. Hoy por hoy con el COVID-19 a los que está respetando prácticamente no les da nada, pero sí se infectan. Lo que pasa es que les da muy leve o prácticamente de manera insensible. Es a los niños y los jóvenes menores de 20 años, pero los que son más vulnerables a tener una enfermedad mucho más severa sí son los mayores de 60 años, pero quiero hacer énfasis que más que 60 años son los mayores de 70 y mayores de 80 años, son los adultos muy mayores, los adultos ya muy ancianos, que están también con muchas comorbilidades, que tienen muchos compromisos de salud, tienen por su edad, son muy vulnerables, ellos son los que reciben el mayor impacto de COVID-19 y son a los que debemos proteger. Todos nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros familiares que tengamos por encima de esa edad de mayor de 65, 70 años, por favor cuidémoslos, que no tengan visitas, que tengan el menor contacto posible con la gente de la calle, que no salgan a hacer diligencias. Es una misión que tenemos y la prioridad número uno en efecto son los mayores de edad, son los adultos mayores, especialmente los mayores de 65 y 70 años. Doctor Ernesto Martínez, infectólogo y médico y especialista en medicina interna. Los que sí son muy vulnerables, además de las personas muy mayores, son los enfermos de SIDA y los que tienen otro tipo de enfermedades. Sí, ¿Cuáles son esas personas? Hay un grupo de riesgo, no solamente por la edad, sino porque sean enfermos.
Entonces, el que tenga enfermedades pulmonares, el que tenga enfermedades cardíacas, el hipertenso, por asuntos que se están investigando, parece ser también más vulnerable a una enfermedad severa. Pero también el que tenga problemas renales crónicos, diálisis, el que tenga cirrosis, el que tenga cáncer, que esté con o sin terapias inmunosupresoras, quimioterapia, el que tenga terapias biológicas para enfermedades inmunológicas y también el que tiene VIH-Sida deben tener cuidados especiales. En cuanto a VIH-Sida, es más obviamente aquel que está en ese rango que él sabe que tiene SIDA, porque hay muchas personas que tienen VIH cuyo sistema inmune está funcionando perfectamente bien, están bajo tratamiento muy controlado, con muy buena evolución y tienen unas defensas muy altas. Ellos pueden asumirse que su estado de salud es similar a cualquier otra persona de la misma edad sin VIH. Pero los que tienen SIDA, que tienen defensas muy bajas, al igual que los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades debilitantes, si les llega a dar el COVID van a estar más susceptibles a efectos adversos y a mayor probabilidad de muerte. Así que hay que cuidarse. Por supuesto. Doctor Ernesto Martínez Buitrago, mil gracias por acompañarnos en Descubre la U. Así, desde la Universidad del Valle, desde la Escuela de Medicina, estamos explicándole a la gente cómo cuidarse con el COVID-19. Los invitamos a una nueva edición de Descubre la U. Gracias.